La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com/mecenas. Hola, Resistencia. Soy Fede Pérez y me he hecho mecenas porque considero que en estos tiempos convulsos y distópicos que nos ha tocado vivir, es fundamental la existencia de medios de comunicación libres e independientes como el vuestro. Mucho ánimo con el proyecto. Adelante. Son las 8:30 de la mañana. Las 7:30 en la Casa Museo de José Saramago, en Tías, Lanzarote. Buenos días, mundo. ¿Quieres un café? La Cafetera. Dirige Fernando Berlín. En el programa La Cafetera de Radio Cable. Una entrevista en Radio Cable. Durante 20 minutos en Radio Cable y dice todo lo que van a escuchar. Mañana en La Cafetera de Radio Cable. Radio Cable, que ha conseguido una auténtica primicia, ha entrevistado esta mañana y ha conseguido situar esa entrevista y lo que le ha dicho en los titulares. Con María Navarro y Pilar de la Peña. Sí, tenemos una situación muy compleja en Brasil porque Bolsonaro ha adoptado un modelo económico ultra neoliberal y Bolsonaro ha hecho una combinación muy perversa. Un gobierno autoritario, un gobierno protofascista. Puedo decirles que hay 25 países de los 27 que creen que es contrario al derecho internacional. ¿Por qué estamos hablando de esto ahora? Porque estamos intentando evitar que ocurra. ¿Que no sabemos los planes del gobierno de Israel? Ustedes perdonen, sí lo sabemos, claro que lo sabemos. ¿Y qué estamos haciendo? Estamos haciendo lo posible para que diplomáticamente esta cosa no ocurra y no tengamos que hacer frente a una situación difícil. Evo y sus cocaleros intentan retornar al poder. Y por otro lado, está el camino que el gobierno y la enorme mayoría de las familias y los hogares bolivianos queremos. El camino de la unidad. A partir de hoy día, los trabajadores nos ponemos en pie de lucha. Si no se promulga la ley de elecciones, los trabajadores vamos a estar en las calles, en las caseteras. Creo que además las buenas noticias son que gracias a la evolución de la epidemia pues hemos podido lograr adelantar la reapertura de fronteras. España vuelve a abrirse al turismo. Yo recomendaría preservar todo lo que se pueda el diálogo social, también un diálogo político profundo. Yo creo que defender las convicciones en el fondo no es un obstáculo para ejercer la moderación en la forma. Mire, Cayetana Álvarez de Toledo tiene muchas virtudes, ¿no? Yo creo que sinceramente deberíamos apostar todos, y ella también, en una línea de la desescalada verbal, ¿no? Es cierto también que las competencias municipales no son las mismas que las autonómicas. Yo he tenido que gestionar la sanidad, hemos tenido que gestionar las residencias, tenemos que gestionar los impuestos de la comunidad entera y tenemos la relación directa con el Gobierno de España. Entonces es cierto que son distintas competencias. Presidenta, ha dicho que usted gestionaba la sanidad y las residencias. ¿No fueron competencia entonces del mando único? Bueno, ya estamos, ¿no? Bueno, es que ya sabéis los que conectáis con frecuencia en este programa y la gente que vive en España, porque está muy presente en la información mediática, que hay una gran polémica sobre quién gestionaba las residencias de mayores, uno de los grandes epicentros del contagio en España, donde han fallecido muchísimos de nuestros mayores y sobre todo donde se ha revelado la poca importancia que se le da a la defensa de la vida a partir de un momento, a partir de una etapa de nuestras vidas, lo cual, como os podéis imaginar, ilustra muchas cosas de una sociedad empobrecida moralmente también.
Y claro, ha habido un reproche cruzado entre administraciones de quién depende, y ayer la presidenta de la Comunidad de Madrid, que intenta lavarse las manos desde hace semanas, tuvo un desliz y tuvo en televisión, en un momento de una entrevista en directo, tuvo un momento de lucidez donde confesó que, en efecto, como todo el mundo sabe, como está escrito, como está dictado incluso por una orden ministerial, la responsabilidad de la gestión de las residencias dependían de cada comunidad autónoma y concretamente en la Comunidad de Madrid dependía de ella misma. Y tuvo ese pequeño desliz y ha sido muy comentado, muy viralizado en las redes sociales. Muy buenos días, cafetera. Bienvenidos una mañana más a este programa donde analizamos la actualidad política, donde observamos cuál es el principal discurso de la agenda setting de los grandes medios de comunicación, hacia dónde quieren enfocar el debate. Os contamos todo lo que cuentan los medios de comunicación, pero también aquello que no os cuentan. E intentamos de esa manera que nadie pueda decir, es que yo escucho la cafetera, pero solo me cuentan un fragmento de la realidad, aunque sea lo que se dice en los oscuros callejones de la corte madrileña. No, aquí os contamos todo lo que os cuentan los demás, pero además todo aquello que omiten. Y hoy tenemos muchos asuntos de los que hablar, muchas materias, pero además es viernes y los viernes también abrimos una página en la cafetera para hablar de cuestiones más relacionadas con el ocio. Por eso hablamos de series con la periodista Ana Pastor. Hoy vamos a hablar de Succession. Es una serie sobre batallas, luchas de poder en el seno de una familia por el control de un gran emporio mediático. Como estos días se ha especulado mucho sobre qué es lo que le está ocurriendo al Grupo Prisa, pues entonces nos parecía que era una serie, en fin, que aporta algún guiño, más que alguna clave, pero algún guiño sí que aporta en esta serie norteamericana que ha sido muy elogiada. Hay, de todas formas, veo que hay gente que le ha gustado mucho, gente que le ha gustado, que no le ha gustado tanto. Pero bueno, lo comentaremos con Ana Pastor y escucharemos también el relato de Ainhoa Goñi, Líneas, con la voz de Pachi Freites, un relato que nos va a traer la figura de los dibujantes de viñetas, de los viñetistas, de los ilustradores, de los dibujantes, de quienes llevan la actualidad a una viñeta, con el ojo colocado en algunos amigos de este programa. Precisamente escucharemos después ese relato de Ainhoa Goñi aquí en la cafetera, porque los viernes traemos este pequeño regalo que nos permite sentarnos, escuchar con atención, relajarnos escuchando un pequeño relato, una pequeña obra de ficción. Y mientras tanto, María Navarro, María.es, muy buenos días. Muy buenos días. ¿Qué tal estás? Bien, de viernes. Estábamos diciendo antes de empezar a sonar la sintonía el desgaste psicológico que ha producido todas estas semanas de trabajo. Ha sido de trabajo muy duro, pero es verdad que como hemos tenido en esta situación de confinamiento en la que hemos vivido, que se termina este fin de semana, se termina el domingo. Anda que sí, se puede decir que vemos la luz. Es verdad que da paso a una nueva normalidad con mascarilla y con muchas advertencias, con muchos avisos que nos envían las autoridades. Hay riesgo de rebrote, pero ya se puede, a partir del domingo 1, mover entre comunidades autónomas. España da ese primer paso en la salida del túnel. Termina el estado de alarma. Por eso hoy tenemos un hashtag, almohadilla, la cafetera, desalarmados. Almohadilla, la cafetera, desalarmados. Sabíamos que algún día tenía que llegar esto. Almohadilla, la cafetera, desalarmados. El domingo comienza la nueva normalidad. No sabemos cuánto durará, pero el domingo comienza la nueva normalidad. Y decíamos, a pesar de que hemos estado confinados, que no es que hayamos estado con un trabajo extenuante, con una dureza brutal, pero qué agotamiento, y creo que hay algo de agotamiento psicológico, Mary. Y me decía María, pues imagínate los políticos, es verdad, la carga que han tenido que llevar en estos meses también ha sido brutal, ¿no? Sobre todo los que han tenido que defender una estrategia política que ahora se desvela que era una estrategia política y no era tanto una preocupación sanitaria, ¿no? Pero más allá de eso, es verdad que yo creo que sí, que pensamos que porque no nos hemos movido, porque no nos hemos desplazado, porque no hemos hecho los típicos desplazamientos para ir al trabajo, para ir a comprar o para hacer la vida que hacíamos antes, pensamos que no estamos agotados. Sin embargo, es curioso porque dices, ¿cómo puedo estar agotada o agotado si no me he movido de casa? Pero claro, psicológicamente, evidentemente, todo esto nos ha afectado y hemos tenido también un cierto agotamiento. Por eso lo que decíamos, ¿no? Que hemos intentado ahí llevar por el sosiego las informaciones, porque ponerte la televisión en muchos casos era producirte un agotamiento mental que te hacía pues apagar la televisión, ¿no? Porque tantas informaciones negativas sobre un mismo tema pues también te agotaban.
Claro, y eso vamos acusándolo, pero fíjate que luego ha habido un debate, que supongo que vosotros habéis escuchado también igualmente en la audiencia, sobre si en realidad se nos habían adelantado las vacaciones, que teníamos que considerar esto como un adelanto vacacional. No, y de hecho decían algunas pintadas, fíjate, en un muro, un grafiti en un muro en la calle decía: no estáis de vacaciones, estáis confinados. Que en realidad es verdad, no hemos tenido una gran oportunidad para descansar como se descansa cuando uno desconecta, que lo que significa no solamente es que físicamente pones el freno, sino que también pones el freno mentalmente, que también te permites cambiar la óptica, la perspectiva, el lugar donde vives, todo eso. Bueno, eso no ha ocurrido, evidentemente, ¿no? Yo no sé si os pasa a vosotros en la audiencia de La Cafetera, yo no sé en qué situación os encontráis, no sé cómo estáis, pero nosotros estamos muy cansados, estamos out. Eso no significa que nos vayamos ya de vacaciones, ¿eh? Todavía no nos vamos de vacaciones, habrá tiempo para hacerlo y además adquirimos el compromiso de acompañar a la audiencia de La Cafetera, de acompañarle en esta situación y no vamos a obviar ese compromiso bajo ningún concepto. Vamos a seguir peleando por seguir aquí, seguir con vosotros y en estas semanas, ¿no? Pero claro, como dice Oren, ¿qué vacaciones? Estar en un piso 24 horas. ¿Qué eso le llamáis vacaciones? Bueno, si trabajas mucho tiempo fuera, sí, trabajas mucho tiempo fuera. Bueno, ¿cómo está la cosa? Vamos a ver cómo está la fotografía internacional, cómo os encontráis. Este es un programa global, es un programa que se emite simultáneamente en todo el planeta Tierra. Es un programa que llega a todos los países simultáneamente y nuestros oyentes están repartidos por todo el mundo. Por eso intentamos abrir la mirada, abrir el foco. Y queremos saber cómo estáis, cómo os encontráis y especialmente cómo está la situación de desconfinamiento, cómo está el confinamiento en cada uno de los países donde os encontráis, donde residís, especialmente en Latinoamérica, porque vemos que hay un reparto muy desigual sobre la manera en la que las autoridades han dictado las normas de confinamiento. 627-002-002 es el WhatsApp del programa. ¿Cómo estáis? ¿En qué países os encontráis? ¿Y cómo está la situación actualmente por allí? Porque lo que vemos es que este tema ha ocupado una gran posición en las portadas de los medios de comunicación, durante semanas y de pronto parece haber sido olvidado. ¿Qué es lo que está ocurriendo en otros lugares del mundo? Hola, muy buenas. Somos Lidia y Víctor. Hace unos meses os hablábamos porque estábamos escuchándoos desde la Amazonía peruana. Allí estuvimos 3 meses y medio en Atalaya. Se encuentra en la frontera con Brasil, en línea con Lima. Estamos hablando de un campus que es mitad aulas, mitad albergue. Bueno, en el caso concreto de la ciudad donde nosotros vivimos, imaginaos que son 12.900 habitantes confinados en una ciudad sin hospital, con la única opción de trasladarte a Lima o a Pucallpa, que es la ciudad más grande y más próxima, y bueno, que te evacúen en avioneta, porque no hay hospital, como digo. Además, allí la gente vive en casas de 4 paredes de madera y techo de chapa, y estamos hablando de temperaturas amazónicas, lluvias amazónicas, y bueno, que no se tienen los servicios de agua y de luz que tenemos aquí. Además, allí también es muy normal alquilar solo una habitación, y no una habitación de una casa o de un apartamento, sino que había calles enteras que eran habitaciones que daban a la calle. Esto es, que había gente que tenía toda su casa en una habitación y dependía para comer de los puestos de comida informales que había en la calle. Por otro lado, os estaba hablando de este campus universitario allí, en la Amazonía peruana, y estaba preguntando al profesorado cómo le va. Pues bueno, muchos alumnos se han dado de baja porque, bueno, yo tuve alumnos que no tenían ni móvil ni ordenador, y directamente es que no sabían ni utilizarlo algunos, ninguna de las dos cosas. Así que imaginaos atender online a este tipo de alumnado. Así que, como veis, la fotografía en algunos lugares es muy inquietante, es muy preocupante, y os agradecemos mucho a los oyentes de La Cafetera desde Perú. Nos decía
Lidia, la situación que se da en algunos hogares que ni siquiera cuentan con cocina, ni siquiera tienen capacidad para gestionarse la alimentación. Claro, es que luego está la situación política. Desde Buenos Aires, Argentina, Julián Romero. Muy buenos días, Resistencia. Mi nombre es Julián. Soy mitad jienense, mitad porteño. Hace 5 años que me acompañáis todas las mañanas y hace 3 que vivo aquí en la ciudad. He venido aquí por trabajo. Trabajo en el Ayuntamiento de la Ciudad de Buenos Aires como reportero gráfico y trabajo también en la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Buenos Aires en el Centro de Educación a Distancia. Bueno, contaros un poquito cómo estamos viviendo por aquí. Estamos en cuarentena desde el 20 de marzo. Esto va para largo. De hecho, en mi caso, para las personas que trabajamos en educación, dice que nos reincorporaríamos recién en septiembre de forma escalonada. Y bueno, la gente ya está cansada, a pesar de que la mayoría cumplen con todas las reglas. Hay un futuro, la gente ve un futuro incierto, ¿no? Sobre todo preocupa, ¿no?, el hostigamiento que hay de parte de la ultraderecha y de los medios de comunicación en los que se amparan para boicotear todas las acciones del gobierno, ¿no? Hay como un tira y afloje ahí. Aquí la ultraderecha se posiciona como, bueno, tiene el mismo discurso que Vox y el mismo discurso que Bolsonaro, ¿no? Entonces juegan con contraponer la salud a la economía. Pero así que en Argentina la batalla política también muy intensa que están viviendo allí oyentes y miembros de la Resistencia como Julián Romero desde Buenos Aires, que nos advierte de eso. También desde Honduras, Filosofía Perdida. Pilar y toda la buena gente de la cafetera. Aquí en Centroamérica las cosas están bien difíciles. La curva de contagios sigue aumentando. Las muertes asociadas al COVID, aunque los recuentos son bien engañosos y los casos conocidos son mucho menos de los que realmente hay, pues tienen un índice de mortandad de un 3%. El gobierno de El Salvador va camino, según Human Rights Watch, de convertirse en una dictadura y el gobierno de Honduras no le va muy atrás también con el mismo proceso de militarización del país. Y en medio de todo esto, pues se ha empezado a abrir la actividad económica que no terminó de cerrarse a nivel de subsistencia cuando la gente, después de semanas de confinamiento, empezó a salir para poder ganar algo con que poder comer. Y actualmente ha abierto la maquila con grandes aglomeraciones de personas en la zona industrial de Honduras, que va a acarrear un considerable aumento de contagios en las próximas semanas. Parece que todo apunta a que va a haber una mayor precariedad de la salud con todo lo que está ocurriendo y el gobierno ha decidido mirar para otro lado para garantizar a las empresas el beneficio. Miramos con bastante perplejidad lo que ocurre en Estados Unidos y en Brasil, pero esta zona tiene el hándicap, además de ser el lugar con más pobreza de todo el continente americano, descontado el país de Haití, y al mismo tiempo con la violencia que es algo estructural y que se sigue dando de una manera bien grave para poder sobrevivir mucha gente, y también pues en las redes que hay de clientelismo que se han vuelto más activas y siguen los enfrentamientos con la policía en las zonas, digamos, que son más calientes. Esperamos que en Europa os podéis recuperar pronto y podéis regresar a la nueva normalidad, pero aquí esa llamada normalidad tiene pinta de que está muchísimo más lejos de lo que nos prometen unos políticos que quieren tener una apreciación positiva en la calle, que cada vez está más insatisfecha con lo que ocurre y sospecha más de todos los procesos que se están llevando. Así que en Honduras la situación está francamente difícil. Como decía, Filosofía Perdida, el contraste que se observa con Europa, cuando aquí en España estamos precisamente ya anunciando el fin del estado de alarma para este domingo, momento en el cual la gente podrá viajar
de una comunidad autónoma a otra, María, claro, es el contraste en algunos países que además públicamente también intentan mostrar una cierta normalidad para no detener sus máquinas económicas, pero por otra parte hay una realidad que se observa en las calles en algunos lugares, como en Perú. Las imágenes que nos están llegando son verdaderamente atroces. Sí, decíamos al principio de la pandemia que el virus no entendía entre ricos y pobres. Y lo estamos viendo, y sí que entiende de ricos y pobres, de países en una mejor situación y de países en una peor situación. Hablaban además, ¿no?, estos dos oyentes, tanto Lidia desde Perú como Filosofía Perdida desde Honduras, hablaban de una problemática también en Latinoamérica, y es que hay muchos trabajos informales, ¿no?, lo que llaman también los trabajos informales, los trabajos también de calle, y es que, claro, la gente se encuentra en una situación en la que si no sale a trabajar no tiene con qué comer, ¿no? No tiene para comer. Entonces, sí, el virus está afectando de forma diferente en función del país en el que está actuando. Y por eso también, ¿no?, recordabais muchas personas con el hashtag hablando de que tenemos que seguir mirando al virus, pero en concreto también a Latinoamérica y a África, y cómo puede azotar el virus todavía más a la desigualdad. Lo venía diciendo desde Naciones Unidas, ¿no?, sobre cómo había que intentar incentivar una serie de ayudas para que estas personas no se queden atrás, porque es que si no salen a trabajar no tienen para comer. Ya lo han advertido desde la Organización Mundial de la Salud. El nuevo epicentro del drama es América Latina, y precisamente por el impacto del coronavirus, pero también por el impacto económico y en materia de recursos para los más desfavorecidos: alimentación, acceso a la sanidad, acceso evidentemente a la educación. Pero como dice Néstor Menta, oyente de este programa, el virus no distingue de clases, en efecto, pero el tratamiento sí. Y, como siempre, además, porque sencillamente son pobres. Pero, en efecto, un gran contraste entre ambos lugares que se observa también por la manera. Está impactando, sabemos. Vemos imágenes en la BBC publicadas de cementerios, incluso de algunas acciones en Copacabana. Ha habido una acción de grupos de activistas que han realizado un improvisado, en forma de escenario, una improvisada acción muy singular, una imagen muy poderosa, un cementerio en plena playa de Copacabana, para ser retratado, que pretende denunciar la desidia, la terrible desidia de las autoridades, que están siendo denunciadas precisamente por gente como Fernando Haddad, que se enfrentó a Bolsonaro en el gobierno, en las elecciones. Sí, tenemos una situación muy compleja en Brasil, porque Bolsonaro ha adoptado un modelo económico ultra neoliberal en la continuidad del gobierno Temer, que ha dado el golpe en Dilma Rousseff. Entonces, Temer fue el vicepresidente de Dilma, y cuando ascendió al poder, cambió completamente la política económica y abrazó el neoliberalismo. Bolsonaro ha hecho una combinación muy perversa. Un gobierno autoritario, un gobierno protofascista, que ha hecho una coalición con el mercado financiero. Así que si vemos la fotografía global, la imagen que nos trasladan desde el mundo los numerosos corresponsales, oyentes de este programa, que nos explican lo que están viviendo en las puertas de sus domicilios, allí en los lugares donde residen, allí donde ocupan esas pequeñas puntos luminosos de resistencia que hay por todo el planeta. Como Víctor Zubeldia, que nos dice: yo he vuelto de Buenos Aires hace un mes, allí se tomaron medidas de confinamiento muy pronto, llevan 3 meses encerrados, aún no se ha llegado al pico, pero al achatar la curva de contagio también la alargas mucho en el tiempo. Así que observamos con preocupación, pero también con solidaridad, lo que os está ocurriendo en diferentes lugares del mundo. Así que, progresistas del mundo, no estáis solos. El panorama, la fotografía global es inquietante. Nos encontramos con un crecimiento exponencial del miedo, de la angustia, que se traduce también en un crecimiento exponencial de los postulados del fundamentalismo, de la extrema derecha, y
y entendemos que la situación ya no solamente es el confinamiento sanitario, no solamente acarrea muchas inquietudes, sino también la situación política nos provoca una gran preocupación. Bueno, es lo que nos dice precisamente Marina Taibo, desde México. Buenos días, Resistencia. Soy Marina, desde México. Y un poco para contarles cómo está la situación por aquí. Entramos a la situación del COVID con un 72% de adultos obesos, 37% de niños y 8.7 millones de diabéticos. El nivel de desastre nutricional, junto con el nivel de desastre heredado de los gobiernos anteriores en el sistema de salud, ha hecho una bomba, y al día de hoy estamos a más de 18.000 muertos. Las autoridades nos habían dicho que la curva iba a ser el 10 de mayo, por lo visto no lo logramos, y por lo visto la cantidad de gente que salió el 10 de mayo a saludar a su madre, que es el Día de la Madre en México, nos partió, como decimos en México, nos partió la madre los demás, pero la realidad es que vivimos en un país en donde el 60% tiene que salir todos los días a ganarse el pan. Así que es muy difícil intentar aplanar la curva. Nosotros desde la Brigada Paralela en Libertad suspendimos a partir del 7 de marzo, no, del 15 de marzo, todas nuestras ferias hasta el momento y todo el año. Y bueno, como somos una lo que ustedes llaman ONG, somos una asociación civil pequeñita de 15 personas, nos dedicamos a hacer en este momento todo vía virtual, charlas, presentaciones, redondas, lecturas, ¿no? Y pues a sobrevivir con lo que nos entra por redes, ¿no? Es muy difícil de pronto para una asociación que nos dedicamos a salir a la calle, a hacer mercadillos de libros, a hacer ferias, todo al aire libre, pues de pronto nos quitaron el aire libre, nos quitaron el público, ¿no? Y la opción de pronto de regalar, porque una de las cosas que hacemos son regalar libros. Entonces, creo que uno de los sectores que más duro la va a pasar va a ser el sector de cultura, porque no se ve para cuándo. Se supone que tenemos un semáforo que no nos queda claro, cada vez nos queda menos claro cuándo, y tenemos de pronto como mucha contradicción en las propias autoridades, en que de pronto salen unos y dicen, no, yo no uso los tapabocas, el otro sale y dice, sí, el tapabocas es obligatorio. Hay mucha confusión dentro del gobierno, de los actores políticos a la hora de dar el discurso de qué es lo que urge, y eso está llevando como muchas contradicciones, pero bueno, nosotros intentando sobrevivir dentro de lo que se puede. Así que mientras, en efecto, en España una parte del país ya se encuentra desconfinada y el domingo el resto del país se incorporará a esa nueva normalidad y ya se podrá viajar entre comunidades autónomas, y las autoridades anuncian un plan para el turismo y parece que todo intenta ser reactivado, con una gran preocupación ante los posibles rebrotes en Cataluña. Hoy dice La Vanguardia, Cataluña confía a la sensatez ciudadana en la contención del COVID. Las normas dictadas por la Generalitat para la nueva etapa ponen el acento en la responsabilidad individual. El Govern acaba con la fase 3 un día después de obtenerla para Barcelona y Lleida. Y mientras tanto, no creáis que todo son buenas noticias. En Alemania otro foco ha obligado a aislar a otras 700 personas. También Portugal ha registrado rebrotes, mientras Pekín da por controlado el suyo. Así que las autoridades insisten en que se necesita mucha cautela. Pero mientras tanto, es verdad, todo el mundo intenta volver a la normalidad, intenta recuperar algo de normalidad, y por eso el gobierno ya anuncia un plan de apoyo para el turismo. Creo que además las buenas noticias son que gracias a la evolución de la epidemia pues hemos podido lograr adelantar la reapertura de fronteras, por ejemplo con los países Schengen el próximo sábado.
y paliar, en la medida de lo posible, los efectos adversos de la pandemia sobre su actividad y asegurar la continuidad y la competitividad del sector. España vuelve a abrirse al turismo, como bien hemos visto en ese emocionante vídeo. Hoy presentamos el plan de impulso para relanzarlo. Somos líderes mundiales y por eso cada paso que demos será un paso seguro. Y en efecto, aunque así lo anuncian las autoridades, pero hay una gran preocupación, una cierta inquietud porque se esté precipitando la apertura, la entrada del turismo por una cuestión de presiones tanto económicas como de las instituciones internacionales, de los gobiernos de Alemania y Reino Unido y Francia, y estemos arriesgando demasiado en esta desescalada. La presión que ejerce tener que ganarse el pan, la que parece respetable en las prisas, porque no hay razones para tener prisa en esto del virus, el mundo es nuestra casa, así que cuidado, dice Hilario Sánchez, y en esto tienes mucha razón, Hilario, es verdad, todo el mundo es muy importante, la reapertura económica no solo es una cuestión que beneficie a las grandes transnacionales, no, evidentemente la gente necesita volver a sus puestos de trabajo, hay muchos empleos que se encuentran en situación de ERTE, de suspensión temporal de empleo, que necesitan volver a trabajar, que necesitan volver a tener ingresos, así que la vuelta a la normalidad es una demanda y es una necesidad de parte de la ciudadanía, pero hay que hacerlo con mucha cautela, muchísima cautela. Así lo explicaba ayer el coordinador de la emergencia en España, Fernando Simón, sobre la manera en la que ahora, dicen, afecta más o menos al grupo sanguíneo cero. No significa que estemos protegidos, dijo él mismo. He leído alguna información parcial, alguna nota de prensa, algún comunicado muy breve sobre este estudio y otros que se han hecho similares en otros países, pero lo cierto es que no he tenido tiempo de leerlos en detalle, no puedo valorarlos muy bien, pero sí que es cierto que son de grupos de investigación potentes, con lo cual yo entiendo que los resultados serán sólidos y fiables, pero en ciencia siempre es bueno leerse todas las partes, las preguntas que se hacen en el estudio, la metodología, posteriormente, si la metodología es la correcta, los resultados, así que preferiría no opinar mucho. Sí que les puedo decir que esto no quiere decir que los del grupo 0 estén protegidos contra el coronavirus. Quiere decir que los del grupo 0, quizás, si los resultados son tan sólidos como parecen, tienen menos probabilidades de enfermar, pero pueden enfermar igual. Creo que ya lo comentamos en una pregunta similar hace unos días. Yo, en concreto, mi grupo sanguíneo es 0 y yo he tenido la enfermedad. Es cierto que otros también la pueden tener, pero también es cierto que podemos tenerla en menor proporción que otros grupos sanguíneos. Cuando me lea los estudios podremos discutir un poquito más sobre este asunto. Ahora mismo la verdad es que no me atrevería a decir mucho más que esto que acabo de comentar. Así que mientras recuperamos una cierta normalidad y mientras escuchamos hablar de cautela como gran palabra del año, lo que sí que es cierto es que en estos días ya se empiezan a realizar análisis más o menos sosegados sobre la manera en la que irrumpió esta crisis, esta pandemia en los sistemas de salud y concretamente en España. Hoy en el periódico El País, el Consejo de Seguridad Nacional, dice el periódico El País, infravaloró el riesgo de pandemia. El 4 de marzo, 10 días antes del estado de alarma, el órgano asesor aprobó un informe que situaba la amenaza sanitaria como una de las más improbables. En un texto de Miguel González, que es un periodista experto del periódico El País en investigación en asuntos de defensa y de interior, dice Miguel González que el Consejo de Seguridad Nacional, el máximo órgano asesor del presidente del Gobierno en esta materia, minimizó el riesgo de una pandemia en España en un informe que aprobó el 4 de marzo. Hay que recordar en todo caso, aunque dice, la OMS había emitido una alerta internacional, pero la OMS solamente declaró pandemia el día 14 de marzo. Así que cuando se emite este informe del Consejo de Seguridad Nacional, se produce, digamos, 10 días antes de que la Organización Mundial de la Salud detecte que, en efecto, nos encontramos ante una pandemia. Bueno, pero es verdad, el documento situaba el riesgo de que España sufriera una emergencia sanitaria en el 2020 como uno de los más improbables de los 15 riesgos que contemplaba el informe sobre seguridad nacional, que ha sido ahora enviado al Congreso. Daba más relevancia a riesgos relacionados, atención, con la vulnerabilidad en el ciberespacio, con el espionaje, la inestabilidad económica y financiera, los flujos migratorios irregulares o los efectos del cambio climático. Y sin embargo, nadie había puesto atención, nadie había puesto el foco en la preocupación que podía suponer una pandemia en la llegada
a los sistemas de salud como el español. Estás escuchando La Cafetera y si lo estás haciendo, eres la Resistencia y no estás sola. Sometimes I fear, but I remain quiet. They will never understand this words of my soul. Y mientras tanto, lo que sí que ha traído esta pandemia, además, ha sido una extraordinaria confrontación política. Una provocación, porque cuando uno habla de confrontación o cuando uno habla de polarización o de crispación, está hablando de dos actores. Y esto no ha ocurrido de esa manera. Hemos visto un actor, básicamente la extrema derecha, muy apoyado por la derecha, en que se han dedicado sistemáticamente a provocar. Y hemos visto otros actores que en ocasiones han entrado, pero en ocasiones no lo han hecho. Lo digo porque es importante este matiz, no es un matiz menor. En España hemos vivido una situación de extraordinaria crispación derivada de la provocación que un partido político estaba metiendo en la vida pública, en el debate público. Así es reconocido incluso, fijaos, por algunos políticos del Partido Popular. Ayer escuchamos a Soraya Sáez de Santamaría recomendando moderación política. También cambios en la gobernanza empresarial. Pero estos compartimentos no son estancos. Yo creo que este foro es un ejemplo de ello, ¿no? Necesitamos mucha conexión. Tiene que ser un mundo mucho más colaborativo, mucho más permeable entre todas estas instituciones. Y eso obliga a un diálogo muy amplio. Yo recomendaría preservar todo lo que se pueda el diálogo social, también a un diálogo político profundo. Yo creo que defender las convicciones en el fondo no es un obstáculo para ejercer la moderación en la forma. Pero yo no sé si la moderación en estos tiempos de polarización está de moda, pero yo creo que es un buen instrumento para el entendimiento. Pues ahora, María, una parte del Partido Popular pide moderación en el discurso público. Es verdad que no es el Partido Popular que hoy tiene protagonismo en la vida pública. Gente como Soraya Sáez de Santamaría, que ya está retirada de la primera línea política después de haber competido contra Pablo Casado por las primarias del partido y haber sido derrotada. Pasó a un segundo plano y se fue a la empresa privada, pero fue vicepresidenta del gobierno, es una voz, tiene una cierta referencia, ascendencia dentro del Partido Popular. Pide moderación. ¿Qué te parece? Yo creo que además lo que habría que tener en cuenta es, por un lado, cómo tira las fuerzas de la extrema derecha, ¿no?, hacia un lado del Partido Popular, pero por otro ya estamos viendo cómo ya se atreven a pronunciarse las fuerzas, las tensiones de la moderación para que el Partido Popular tire hacia la moderación. Lo hemos hablado aquí muchas veces sobre la estrategia de partido del Partido Popular, que además con el lapsus de Ayuso se ha visto que es una estrategia que no es, muy fuerte, que no es muy eficaz, porque las mentiras tienen las patas muy cortas. Entonces, yo creo que el Partido Popular en lo que sí que puede sobrevivir es en la moderación, porque a la extrema derecha nunca le va a ganar en el tono. Pero así que tiene el camino de la moderación, que ya parece que algunos líderes le están abriendo el camino a Pablo Casado, y veremos si él quiere optar por ese camino. Pero vamos, teniendo a Cayetano Álvarez de Toledo como portavoz del Partido Popular en el Congreso de los Diputados, no parece que ese camino sea el que vaya a coger. Pero fíjate, dice, y creo que hila muy fino, Hilario Sánchez Díaz, oyente de La Cafetera. Hilas muy fino, Hilario, porque yo estoy en la misma tesis que estás tú. Soraya está en la pomada con prisa. Y además, para el gobierno de coalición PP-PSOE le han pedido que intervenga. Yo no sé si es así, como tú lo manifiestas con esta contundencia, pero no se puede observar esto como un hecho aislado, como una llamada a la moderación aislada. Hemos visto a gente muy moderada en el Partido Popular. Ana Pastor, por ejemplo, que es una institución dentro del Partido Popular, ha sido presidenta del Congreso de los Diputados, además ha sido ministra de Sanidad, además es médico de formación, una persona que durante esta crisis podría haber tenido un protagonismo, siempre se le ha reconocido su tono moderado, y sus últimas intervenciones han sido extraordinariamente radicales, extraordinariamente duras. Aquí está ocurriendo algo. Podemos quedarnos en la superficie, podemos ver, hay diferentes vías en el Partido Popular, hay gente más sensata que está pidiendo moderación, pero no nos engañemos, hay una operación incipiente. Así sea, además,
se dice, en los oscuros callejones de la corte madrileña. Entramos en el territorio de las especulaciones, separemos el territorio informativo, el de los datos, el de la precisión, con el territorio de las especulaciones, de los sonidos, de las insinuaciones, de lo que se escucha, de lo que se palpa, de lo que se respira, del termómetro, de la temperatura, cómo se va elevando en el termómetro, ¿no? Algo sutil que está bajo la superficie entre la ciudadanía, pero que en ciertos foros se empieza a respirar, se empieza a escuchar. Y es verdad, se empieza a oír hablar de la necesidad de sustituir este gobierno que está amenazando con impuestos a la banca, con una nueva forma de método fiscal, de redistribución, es la primera vez que un gobierno mete la mano directamente en las políticas de redistribución desde la transición, o que anuncia que va a hacerlo. Es la primera vez que además pide que Europa camine en esa misma dirección. Y después de todo esto, además, en un partido socialista que está en una situación difícil, puesto que la vida política del partido en parte ha desaparecido, ahora está muy protagonizada por la presencia de Pedro Sánchez en el gobierno, pero empieza a haber voces en el antiguo socialismo que piden un giro, un cambio, que sea expulsada de la coalición Unidos Podemos, que se acerque, que se aproximen a otras formaciones políticas, que se hagan una gran operación como en Alemania se ha hecho, y nos dicen algunas voces de forma muy abierta, como decía Felipe González. Bueno, si en otros países es posible, ¿por qué tener aquí un camarote de los hermanos Marx? Intenta justificar. Hombre, la respuesta es quizá porque lo ha votado la ciudadanía. Pero en todo caso, hay una gran operación de concertación en la que vemos movimientos curiosos, singulares, que se están dando en el Grupo Prisa, en el periódico El País, la principal referencia progresista en España en términos mediáticos. Lo ha sido durante toda la transición, y aunque ahora tenga su imagen como la tiene, pero lo cierto es que todos sabemos de la importancia, de la dimensión que tiene el cambio de un director en un periódico como ese, que no deja de ser uno de los arietes, digamos, de defensa de los gobiernos progresistas hasta que se ponen en su contra, en cuyo caso ya pues hemos visto las consecuencias que tiene, ¿no? Así que hay una gran operación, y por eso, como dice Hilario, está más o menos fructificada. A lo mejor solamente están señalando el camino, a lo mejor solamente están esperando la ocasión para que la crisis económica empiece a acuciar realmente a este gobierno, para que además los empresarios empiecen a rebelarse. Hasta ahora no se han atrevido. Hemos visto este gran encuentro que ha tenido lugar esta semana y los empresarios han estado moderados, propositivos incluso en las medidas que hay que tomar, pero no parece que hayan abierto una conflictividad directamente con el gobierno. Pero ¿cuál es el temor que tienen? ¿Cuál es el temor que expresan? Insisto en que en los círculos cerrados, en los pequeños círculos estos de los oscuros callejones de la corte madrileña, en las comidas, en la sala interior de los mataderos, no en el escaparate donde se venden los filetes envasados, en la sala interior, donde se descuartizan las piezas, que si este gobierno sale adelante en esta legislatura, puede volver a repetir. Y a lo mejor no ya con minorías tan ajustadas. ¿Y cuál es la preocupación? La preocupación es que se empiece a mirar al pasado, se empiece a abrir la tornillería y se empiece a desatascar las tuberías de las alcantarillas, se empiece a observar, se empiece a mirar hacia impuestos más redistributivos, se empiece a mirar cómo es la fiscalidad también en Europa y se intenten alcanzar cotas similares, se intenten limitar el poder de aquellas fuerzas no democráticas que siguen operando. Algunas tienen que ver con las estructuras del Estado, pero otras muchas tienen que ver con el IBEX o con otras cosas. Así que la preocupación no es tanto, bueno, si hay una situación económica, este gobierno de coalición, no. La preocupación es, cuidado, porque este gobierno puede ser la semilla de otro árbol. Y en ese intento, para descapitalizarlo, para talarlo antes de que eso suceda, hay actores que están relacionados con diferentes sectores en la vida pública de este país. Y esto no es una invención que yo esté situando encima de la mesa, sino que, digamos que forma parte de la rumorología de la corte madrileña. A partir de ahí le podemos dar más o menos peso porque no está como estrategia en las portadas de los periódicos, y eso también es un hecho. Pero digamos que la tensión está servida. Bueno, también han pedido moderación
en la desescalada a Cayetana Álvarez de Toledo. ¿Y quién lo ha dicho? Ni más ni menos que el presidente de Castilla y León del Partido Popular en la cadena SER. Aconsejaba desescalada verbal a Cayetana Álvarez de Toledo. Oiga, si quieren un gobierno de concentración, más vale que se empiecen a presentar moderados. Yo que lo escucho usted con este tono, le preguntaría si siente usted cómodo con el tono, con la forma de hacer política de la portavoz en el Congreso Cayetana Álvarez de Toledo. Bueno, mire, Cayetana Álvarez de Toledo tiene muchas virtudes, ¿no? Yo creo que, sinceramente, deberíamos apostar todos, y ella también, en una línea de la desescalada verbal, ¿no? Yo creo que en estos momentos que hablamos de desescalada en todos los ámbitos, pues creo que la desescalada verbal y desde luego algunos miembros del Gobierno, que hemos tenido la oportunidad de ver al vicepresidente del Gobierno cómo agrede con sus palabras a miembros de la oposición solo porque no piensan como él, pues tenemos que caminar por una línea de la desescalada verbal, de búsqueda del entendimiento y del diálogo, ¿no? Yo creo que es algo que he dicho a lo largo de las últimas semanas, lo he dicho en la conferencia de presidentes, lo he dicho públicamente y se lo digo a usted aquí ahora. Y se lo diría también a Cayetana Álvarez de Toledo, si no se lo ha dicho ya, que no lo sé. No he tenido la oportunidad de decírselo, pero no tengo problema en decírselo, por supuesto. Así que, bueno, aunque también aprovecha para enviar una andanada al gobierno y a su comunicación, pero que alguien de tu propio partido te enmiende, pues no deja de ser algo muy icónico, muy simbólico. Y ayer otro momento que se vivió en los medios de comunicación en España, también muy intenso, fue cuando Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, a pesar de haber estado negando que la gestión de las residencias correspondiese a su comunidad autónoma y a su administración, tuvo el siguiente desliz. Isabel Díaz Ayuso, en 4. El Ayuntamiento de Madrid, sí ha sido posible el acuerdo y en la comunidad no. Esta tarde se reúne usted con el alcalde Almeida. No sé si hay una forma distinta de hacer política en una institución y en otra. Es cierto también que las competencias municipales no son las mismas que las autonómicas. Yo he tenido que gestionar la sanidad, hemos tenido que gestionar las residencias, tenemos que gestionar los impuestos de la comunidad entera y tenemos la relación directa con el Gobierno de España. Entonces es cierto que son distintas competencias. Ya, Presidenta, ha dicho que usted gestionaba la sanidad y las residencias. O sea que nos está diciendo que gestionó las residencias, no fueron competencia entonces del mando único. Bueno, ya estamos, no. No, yo lo que digo es que las competencias que autonómicas... no quiero yo... Sí, pero que ya empezamos con lo de la... A ver, la gestión de los servicios sociales... A ver, el Ayuntamiento tiene unas plazas, la Comunidad de Madrid tiene otras, pero la gestión de los servicios sociales de las propias, como de los hospitales de la comunidad, es decir, que las competencias autonómicas y las competencias municipales no son iguales, pero durante el mando único de esta gestión es cierto que había unas directrices concretas políticas tanto en la sanidad como en las propias residencias, que es algo de lo que yo aún no he hablado, pero sí. Evidentemente el don de la retórica y de la locuacidad y tampoco de la razón se lo entregan a nadie al nacer. Estás escuchando La Cafetera. Si lo estás haciendo, allí donde estés, en cualquier lugar del mundo, formas parte de la resistencia y no estás sola. La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com/mecenas. Podrán decir todos los periódicos del mundo lo que quieran. Secessionist parties in Catalonia have wasted no time following the reconvening. Vamos a esta hora con información de último minuto. A esta hora en España, el ex vicepresidente del gobierno... En España finaliza el recuento de votos en los comicios municipales y autonómicos con una participación del... En las últimas semanas hemos podido comprobar cómo los medios de comunicación internacionales... Imagínense cualquier lector de la prensa extranjera que descubre que al que se propone para el Banco Mundial... A Spanish nurse who helped treat 2 Ebola victims in Madrid has tested positive for the disease herself. Spain announced that a nurse is the latest to be diagnosed. Bueno, así que hacemos el análisis de lo que está ocurriendo. Decíamos antes, escuchábamos a los oyentes de La Cafetera repartidos por una buena parte de los países latinoamericanos,
explicándonos cómo está la situación por allí. Mientras tanto, vemos con mucha preocupación lo que ocurre en términos políticos ya en otros lugares. En Bolivia, el gobierno se resiste a convocar elecciones. Evo y sus cocaleros quieren volver al poder. Evo y sus cocaleros intentan retornar al poder. Y por otro lado, es el camino que el gobierno y la enorme mayoría de las familias y los hogares bolivianos queremos. El camino de la unidad. Así que el fundamentalismo que se hizo a través de un golpe de Estado, falseando los datos, con apoyo de algunos organismos internacionales que dieron crédito a un supuesto fraude electoral que después ha sido desmentido, sigue instalado en el poder y se resiste a convocar las elecciones. Pero las organizaciones, los opositores en el país y otras organizaciones cívicas y sociales dan un ultimátum al gobierno. A partir de hoy día, los trabajadores nos ponemos en pie de lucha. Si no se promulga la ley de elecciones, los trabajadores vamos a estar en las calles, en las caseteras. También hemos visto en Bruselas a Borrell sobre la anexión de Israel. La Unión Europea está haciendo lo posible por evitarlo, ha dicho Borrell. Solo puedo decirles que hay 25 países de los 27 que creen que es contrario al derecho internacional. Estarán equivocados todos ellos, pero es lo que creen. 25 países de 27 han claramente apoyado un statement donde dicen que esto sería contrario al derecho internacional. ¿Por qué estamos hablando de esto ahora? Porque estamos intentando evitar que ocurra. ¿Que no sabemos los planes del gobierno de Israel? Ustedes perdonen, sí lo sabemos, claro que lo sabemos. Son públicos y notorios, forman parte del acuerdo de coalición. Y a mí mismo me los han explicado en vivo y en directo ministros de este gobierno. Y al ministro alemán que ha ido a Israel se lo han dicho directamente. O sea que saberlo, lo sabemos. No hagamos la política del avestruz. No sabemos, sí sabemos. ¿Y qué estamos haciendo? Estamos haciendo lo posible para que diplomáticamente esta cosa no ocurra y no tengamos que hacer frente a una situación difícil. Así que está anunciada para las próximas semanas el intento de anexión de los territorios ocupados. El ministro Netanyahu ha presentado 4 escenarios diferentes, el primer ministro, 4 escenarios diferentes de anexión. Hay una gran preocupación entre las instituciones internacionales, como decía Borrell, una buena parte de los países más influyentes se muestran contrarios, creen que no responde al derecho internacional. Incluso el jefe de la diplomacia jordana ha dicho que una anexión de Cisjordania supone un peligro sin precedentes. Hay una gran preocupación. Bueno, en los próximos días ya tendremos la oportunidad de analizarlo, pero nos parecía interesante esta mirada de Josep Borrell desde la diplomacia también, desde las altas instituciones europeas, la aportación de esta mirada, diciendo que están tratando de evitar que se produzca, aunque la complicidad de Estados Unidos en este sentido sea la que es. Bueno, esto en el panorama internacional, pero es verdad, los viernes analizamos aquí en la cafetera la manera en la que la prensa internacional se refiere a España. Esto permite saber cómo proyectan la imagen en el exterior de este país. También nos permite mirarnos con un poquito más de distancia y con un poquito menos de seriedad, porque en ocasiones pues la mirada de la prensa internacional está más desconectada de las presiones políticas y nos permite también observar desde otra perspectiva lo que está ocurriendo. Pilar de la Peña, muy buenos días. Hola, buenos días. En la prensa internacional hemos visto estos días un jarro de agua fría para el gobierno, en efecto, desde El Economist. España, uno de los países que peor respuesta ha dado al virus. Aunque hemos visto otros, Euronews destaca que Fernando Simón se ha convertido en un héroe inesperado, un icono pop de la pandemia en España, pero el artículo de The Economist es muy duro. Bueno, es un análisis que hacen de la respuesta que han dado los distintos gobiernos de la OCDE, o al menos 21 países de la OCDE con respecto a la pandemia, y evalúan pues una serie de indicadores, tanto digamos los que podría considerarse como agravantes o como factores de seguridad de preocupación para los países, y 3 factores que les permiten evaluar cómo han sido las respuestas, ¿no? Pues entre estos, por ejemplo, el número de test que se han hecho, si se ha podido seguir prestando atención médica
a casos que no fueran de COVID-19 y en este sentido pues el ranking es bastante duro para España porque realmente nos coloca en el vagón de cola, ¿no? Entre los países que peor lo han hecho. De hecho, el país que peor nota saca de todos los analizados es Bélgica, con una nota, me parece que era no llegaba al 2,2 sobre 4, y después están España, Italia y Reino Unido, como digamos los 4 son los que digamos estarían en el furgón de cola. Los países que salen mejor valorados en el estudio son Nueva Zelanda, Austria y Alemania, que ocuparían un poquito el podio, y luego una serie de países como Australia, Dinamarca, Islandia, Noruega, que también digamos estarían entre los que lo han hecho bien. Hay un nivel intermedio en el que estarían algunos países como por ejemplo Francia, Portugal, Chile, incluso Estados Unidos, y finalmente en el vagón de cola, ya os digo, han incluido a España, Italia, Reino Unido y Bélgica. En concreto, sobre España e Italia, el análisis de Economist dice que quizá también ha jugado en su contra el hecho de que fueron los primeros países europeos en realmente sentir el efecto de la pandemia y que quizá por eso no pudieron pues articular una respuesta tan rápida. En este sentido, por ejemplo, señala mucho más a Reino Unido, que el propio artículo indica que tuvo más tiempo, que además el estallido de los casos no fue tan exponencial como en España y en Italia, pero es verdad que este es uno de los análisis de un gran medio internacional pues que revela y evidencia que la respuesta de España pues en comparación con otros países pues no fue todo lo diligente o todo lo digamos lo buena que podía haber sido, lo efectiva, ¿no? Luego, paralelamente también es verdad, decíamos, la figura de Fernando Simón ha tenido mucho protagonismo en estos días porque es verdad, habéis visto que ha sido convertido en imagen de camisetas, de gorras, incluso de cubrebocas. Y, bueno, dicen, se ha convertido en un icono pop. Lo ha señalado Bloomberg, pero es que fijaros, para que veáis, bueno, eso es algo más anecdótico, pero está circulando por la red con una gran fuerza. Este vídeo es un videomontaje musical de Fernando Simón interpretando la siguiente canción, pero con fragmentos de sus intervenciones, que está muy ingeniosamente montado. Hola, mi amor, tengo que hablar contigo. Estoy cansado, estoy hecho un lío. Dime, mi amor, ¿qué es lo que quieres de mí? Dímelo ya y no me hagas sufrir. Yo no quiero ser tu amante y yo no puedo serlo más. Y yo no quiero ser tu amante. Así que ha sido el videomontaje de Saguchu Films, que lo ha hecho en las redes sociales, lo ha enviado. No os podéis imaginar la forma en la que se ha viralizado este vídeo, los elogios que está recibiendo algunos de los guionistas de Buena Fuente, de los guionistas del Intermedio, porque han cogido, como han conectado todas estas declaraciones, pero bueno, lo que retrata en realidad, lo que visibiliza es la manera en la que se ha convertido en un icono, es verdad, y así lo reconocía Bloomberg, ¿no? Euronews. Es verdad que ha habido varios medios. El último que lo ha reconocido es Euronews, que es el que le llama algo así como el héroe inesperado, el héroe improbable de la pandemia y el que decide que es un icono pop. No es el único medio. Ya aquí en la cafetería hemos comentado que, por ejemplo, Süddeutsche Zeitung, el diario alemán, también le dedicó un perfil. El New York Times también le incluyó entre, digamos, las figuras emergentes que se habían convertido en referentes por la pandemia. Y en este sentido, Euronews lo que detalla es un poco, pues, cómo está este cariño que ha ido ganándose Fernando Simón y cómo se ha convertido un poquito en una figura de referencia, ¿no? De hecho, menciona que políticamente ha sido objeto de duras críticas por parte de los medios conservadores y de la oposición, pero que al final, a lo largo de estos 3 meses, pues habla un poco de cómo su estilo sencillo, su enfoque sensato y la paciencia y la empatía que ha demostrado, pues la han convertido realmente en referente y en la imagen, ¿no? Además, con esa voz ronca y con el pelo así un poco rebelde, que se había convertido, pues eso, en un icono que realmente había conquistado el corazón de los españoles. Y mencionaba, por ejemplo, las camisetas que se habían hecho con su imagen y cómo había pedido que se destinara una parte de los beneficios a las ONGs, y en general destacaba esto, ¿no? Como de forma bastante inesperada y imprevista, pues Fernando Simón se había convertido un poco en el referente y una especie de favorito o de icono pop para muchos españoles. Bueno, hay otros asuntos. El cuestionamiento a Juan Carlos sigue en la prensa internacional. En Radio France han dicho
que está desnudo, que ahora se le trata como un estafador de poca monta, que podría caer la monarquía. Pero además de Times habla de sexo, mentiras y cuentas en Suiza, liberación de golpe de desgracia. La verdad es que en la prensa internacional no están ahorrando elogios. No, realmente ya lo venimos comentado desde que realmente desde todo este año, ¿no? Hay una especie de señalamiento y realmente de cuestionamiento del papel y de la figura de Juan Carlos I, con todas las revelaciones que se han ido conociendo, muchas de ellas a través de los medios internacionales, y desde que se conoció que la Fiscalía del Supremo iba a investigar la figura y, digamos, el papel del ex-rey español con respecto a al posible cobro de comisiones y por corrupción con el contrato del AVE a la Meca, pues realmente se ha acrecentado y estamos viendo muchísimos artículos. Este de Radio France lo comentábamos el otro día aquí en la cafetera, es especialmente demoledor por el tono, pero es que en esta semana también dos grandes medios europeos como The Times, que además es un diario más bien monárquico, es uno de los diarios conservadores de Reino Unido más conocidos y que tiene una larga tradición de apoyo a la monarquía, y en este sentido el artículo que le dedican a Juan Carlos y a la investigación del Supremo se titula así, ¿no? Sexo, mentiras y cuentas en Suiza, y señala un poquito cómo todos los escándalos están erosionando y están realmente perjudicando y haciendo temer por la monarquía española y la Casa Real y el actual monarca Felipe VI. Todos los grandes medios destacan que el actual monarca pues ha intentado distanciarse, ha intentado pues marcar realmente una distancia, intentar mantener la imagen de la monarquía a salvo, pues con el comunicado que hizo en marzo, retirando la asignación a su padre y distanciándose o renunciando a la herencia, pero realmente insisten en que todo esto le está pasando factura a la monarquía. Libération, el diario francés de izquierdas, también en este sentido lo destacaba, ¿no? Y hablaba así un poco entre interrogantes de si este podía ser el golpe de desgracia, ¿no? El que hiciera realmente caer definitivamente a Juan Carlos I de su pedestal. En este sentido, el diario francés, que el artículo era de su corresponsal, François Museau, que es alguien que lleva muchísimos años en España y que conoce muy bien la historia y el día a día en España, destacaba que Juan Carlos era una figura tanto querida como controvertida, ¿no? Que había sido, pero que realmente todo lo que se estaba conociendo podía contribuir a que realmente cayera del pedestal y también hacer daño a la monarquía española. Y Radio France en esta crónica incluso decía que veía a la monarquía española en caída libre en cuanto a apoyo y a popularidad, y en este sentido sí se señala esta situación complicada para Juan Carlos y para la institución monárquica en su conjunto. La institución monárquica está muy preocupada. Sabéis que estamos en el 6º aniversario de la proclamación del rey Felipe VI. Hoy, precisamente por esa razón, es portada en el periódico La Razón, también en el periódico El Mundo. En el periódico La Razón defienden que hay preocupación en Zarzuela, que hay preocupación en la Casa Real. Creen que se avecina un ataque frontal contra la monarquía, aprovechando estos aniversarios y aprovechando esta situación. En el periódico El Mundo, igual, también los reyes en portada. Y en una carta que dirige Mariano Rajoy, escribe para el periódico El Mundo en este 6º aniversario de Felipe VI, y dice que las jornadas de hace 6 años de proclamación, de renovación, fueron un ejemplo de renovación de nuestro pacto constitucional, que el respeto y la fortaleza de las instituciones se ha convertido en el termómetro de la salud democrática y que Felipe VI se va a volcar en restañar la imagen de España, dicen hoy en el periódico El Mundo. Pero claro, yo me pregunto, escuchándote y viendo la dimensión que esto ha tenido en la prensa internacional, con los esfuerzos, con el trabajo que ha dedicado la prensa española, la prensa nacional, a convertir a Juan Carlos I en un referente de la lucha por la democracia en la transición, en el que suscribió el pacto constitucional y reforzó la democracia enfrentándose o frenando el golpe del 23F, que es la tesis oficial que siempre ha defendido la gran prensa española y una buena parte de la política española, con el alto interés que han puesto, empaña la imagen, empaña el legado de Juan Carlos de Borbón. Todas estas informaciones, una investigación en la Fiscalía, informaciones en la prensa internacional con datos sobre supuestas comisiones de una notoriedad y de una importancia, que además revelan algo que estaba siempre bajo sospecha, que siempre era comentario en los oscuros callejones de la corte, precisamente, las comisiones que cobraba o no el rey, el trabajo, si era o no desinteresado, que hacía por las instituciones y por la gran empresa española en el exterior.
Todo eso está en entredicho. Empaña ese legado que supuestamente se había construido en torno a la figura de Felipe VI. ¿Hay una operación para aprovechar eso, para combatir contra la monarquía, o es la monarquía la que con sus propios errores se está colocando en el epicentro de la polémica? Porque claro, cuando veo esto que dice el periódico La Razón, que hay preocupación en Zorzuela, que atribuyen todo esto, este ataque frontal, a algo exógeno, que parece que no hay autocrítica cuando miran diciendo, hombre, algunos errores a lo mejor es que se han cometido, que no estamos hablando de que se le esté cuestionando por la cacería, se le está cuestionando porque se está especulando en torno a unas comisiones y tal. No tiene tanto que ver con las actitudes humanas como con un comportamiento institucional digno, indigno, legal o no legal, ¿no? Pero ¿cuánto empaña la imagen del rey? No sé si en toda la percepción, Pilar, en todos los análisis, en la prensa, en todo el se puede sacar alguna deducción de esto, o quizá estemos ante una cuestión coyuntural que termine pasando como una tormenta de verano. Yo creo que precisamente lo que está llamando la atención de los medios internacionales y lo que están poniendo de relieve es lo que consideran esta situación bastante insostenible, que no se esté profundizando en España sobre el papel que pudo jugar Juan Carlos y sobre todos estos detalles que se han ido conociendo, muchos de ellos pues sobre las cuentas en paraísos fiscales, las empresas, los fondos en sitios offshore, el hecho de que se estuviera en Ginebra pues con $2 millones en un maletín en efectivo para entregarlo a una cuenta. Todo este tipo de detalles que se han ido conociendo, que además hay una investigación en Suiza. Bueno, aparte de estas informaciones se han conocido por la investigación que está llevando a cabo el fiscal suizo allí, ¿no? Entonces, que todo esto no esté provocando un mayor escrutinio en España y, digamos, un mayor revuelo es lo que realmente creo que está llamando la atención de los medios internacionales. También es verdad que en este sentido pues se destacan los esfuerzos que ha hecho Felipe VI por intentar preservar la imagen de la monarquía española, pero claramente está dañada. Desde luego, yo creo que la imagen de Juan Carlos I fuera de España ha quedado muy tocada por todo lo que está conociendo y todo lo que está publicando los medios internacionales y la duda está en hasta qué punto puede afectar a la monarquía, al actual monarca y a la institución monárquica en España. Sobre esto, pues bueno, mantienen cierta prudencia los medios, pero cada vez más se resalta esto, ¿no? Que esto está realmente socavando la institución y la imagen de la monarquía, y no se sabe muy bien si están intentando ver si hay una reacción, digamos, más contundente o si de alguna manera se puede enderezar esta idea o esta noción, pero sí hay una gran preocupación y una constatación de que realmente la imagen de la monarquía, o que ha tenido al menos un comportamiento y unas actitudes pues cuestionables. La Cafetera y Neutral presentan Plata o Plomo. El mundo en series. En el Juego de Tronos o ganas o mueres. Con Fernando Merlín y Ana Pastor. ¿Sabes dónde estás? Es una radio pirata. De la zona neutral. Nos recuerda un poco por qué luchamos. La noche es oscura y alberga horrores. La noche es oscura y alberga horrores. Nada cambia de golpe. Si estuvieras en una bañera que se calienta poco a poco, morirías hervida sin darte cuenta. Estamos juntos. Somos un trío. Nosotros vivimos románticamente juntos. Hola, habla con Walter White. Usted dijo que estaba casi muerto, ¿vale? Dijo que moriría en cualquier momento. Éramos capaces de ser y hacer todas esas cosas porque estábamos informados por grandes hombres reverenciados. Plata o plomo, el mundo en serie es una aproximación a esta nueva forma de expresión cultural que retrata muy bien la sociedad en la que vivimos, a veces de forma irónica, sarcástica, satírica, otras veces con algo más de profundidad. Las series de televisión, los documentales, las películas, de la mano de Ana Pastor, Neutral. Ana Pastor, muy buenos días. Muy buenos días, Fernando. Hoy tenemos una propuesta que cuando Ana y yo estábamos charlando... Tienes. Claro, para ver cómo íbamos a enfocar, no eludas, no te laves las manos porque algo has visto de esta serie, pero para ver cómo íbamos a enfocar. Como en estos días hemos estado viendo la lucha de poder que se produce en los grandes medios de comunicación. Hemos visto esta sucesión de directores en el grupo Prisa, en el periódico El País, y al hilo de esto hemos oído hablar de la junta de accionistas tan esperada en la que se dirimirán las tensiones entre dos grandes sectores de accionistas, los intereses, los tal. Haciendo un poco de reflexión sobre esto, le decía Ana, pues tenemos que acercarnos a una serie que retrata estas batallas por la sucesión, Succession. Sí, Succession. Y tú habías visto algo. ¿Tu propuesta? Claro, te ha sorprendido porque no te había gustado mucho. Usted era la primera opción
Dios no lo quiera, pero si a su padre lo atropella un autobús mañana, ¿tiene un plan B? Verá, le diré que es al ayuntamiento a quien le convendría tener un plan, el de buscarse otro autobús. Porque si a mi padre le atropellara uno mañana, ellos perderían un vehículo, no a un magnate. Comprendo. Está bien, Ken. Señoras y señores, esto es lo primero que ha hecho bien mi hijo en toda su puta vida. Yo vi el primer capítulo cuando se estrenó, que se puede ver en HBO, las 2 temporadas, y me quedé en el primer capítulo, que es raro, porque yo me trago de todo y suelo verme temporadas enteras solo por ver si las series remontan y porque hacemos plata o plomo. Pero no me enganchó, y fíjate que tenía alicientes, lo que tú decías, grupos de comunicación, política, poder, etcétera, y no me enganchó. He hecho el esfuerzo esta semana de ver el segundo capítulo para ver si realmente es tan buena como algunas personas dicen, y todavía estoy pensándome por qué estamos hablando hoy de Succession. No, bueno, estamos hablando porque conecta un poco con la actualidad en España. Bueno, aparentemente nada tiene que ver, pero la historia, esta es una serie de televisión norteamericana, es sobre una familia que es propietaria de un macroimperio de medios de comunicación audiovisuales y de entretenimientos, cadenas de televisión, periódicos, etcétera. Y entonces las batallas por el poder dentro de esa familia. Y nos encontramos personajes auténticamente grotescos, algunos de ellos de forma desmedida, multimillonarios con unos excesos brutales, y un padre que fue el fundador de ese grupo de comunicación, cuya fuerza gobierna sobre no solamente sobre los medios, sino sobre la propia familia. Y entonces le da un infarto. Es un pequeño spoiler, aunque ocurre muy al principio, no es un gran spoiler. Sí, es el primer capítulo. Y a partir de ahí se libra una batalla por la sucesión en el poder, por el control del grupo de medios de comunicación, todo esto sumado a las batallas de accionistas. Lo cierto es que tengo una propuesta que hacerte. Financiarización. Seguir a flote. Podemos mantener las noticias por el poder político y por la manipulación de los mercados, pero lo demás lo dictará la demanda. Tú y yo sobre un pedestal, jodiendo a las startups y cagándonos en los fondos de pensiones. Total maniobrabilidad y movilidad. ¿Y sobre lo de deshacernos de Sandy y Stewie? Que les den. Los asustaremos. ¿Cómo? Pues nada, como en Scooby-Doo, con un disfraz de fantasma de nuestros parques. Claro, al que no le gusten mucho los medios de comunicación, al que no le gusten las batallas de poder, entonces evidentemente no es para ti. Si te gustaba, yo pensaba que te iba a llegar, sí, porque las además batallas de poder, oye, es muy... Sí, es muy del día a día, ¿no? De la política. Claro. Pero, mire, me ha gustado mucho cuando ayer lanzábamos en Twitter que íbamos a hablar de esta serie. Por ejemplo, María Herbás hace una descripción muy buena. Dice, es teatro en la pantalla. Y atención, lo arriba que pone la serie. Dice, es la mejor serie que vi el año pasado. No se puede empatizar más, dice irónicamente, con tanto personaje despreciable, fama, desamor, dinero, estrategia, familia, imperio mediático desmoronándose, el patriarca destronado. Pero es que luego hay gente como Teresa Larraz, que es de la Embajada Británica, María López, nuestro compañero Juan Luis Sánchez del Diario, Irene Villeiro de Change, que son súper fans. Ha sido leer los tweets y decir, madre mía, me estoy perdiendo la serie del año. No sé si tú tienes esa sensación. Bueno, María López decía en Twitter, decía... La segunda temporada es para enmarcar algo en lo que han coincidido varias personas. Decían también, brutal, un rey Lear del siglo XXI con unos personajes muy cuidados, decía también otra oyente en las redes sociales. A ver, yo es que no he tenido esa sensación. Sí que me pareció que era una serie un poco ligera. Es decir, para la profundidad con la que podía haber entrado en los personajes, podía haber entrado en los conflictos, en las batallas de poder en esa familia, me dio la impresión de que se recreaba demasiado en los excesos, ¿no? O sea, tenemos algunos de los muy acostumbrados a manejar dinero, a viajar en jet para irse a un cumpleaños o a comprar pescado o a cenar a un lugar. Se recrean demasiado en la anécdota y entran poco en la profundidad, pero me pareció... O sea, yo me la fui tragando, la verdad es que la fui sobrellevando. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Y bien? ¿Qué ocurre? Te he pillado. ¿Perdón? Estuvimos hablando por teléfono, ¿no? Sí. Pediste más dinero para reformar las cuadras. No joda, tío Gilito. Suban un 30%. Endulce el puto pastel. No, señor, era un No presupuesto. quedaste satisfecho al ponerte un techo de gasto de 200.000. Así que metiste una puta bolsa llena de mapaches vivos para que se pudriesen en mi chimenea. No, señor. No, señor, no. Y una puta mierda. ¡Despedido! ¡Mírame! No, señor.
No sé de qué habla. ¿No? Pues te pagaré $100.000 por el total y liquidado. No cubriría el gasto de materiales, señor. No me vale, no. ¿Estás intentando estafarme? No pienso tolerarlo. Hablamos de un gasto de $300.000. Ese era el precio. ¿Ah, sí? Pues demándame. Suerte. Señor. Mi abogado trabajó para el Departamento de Justicia. ¿El tuyo quién es? ¿El puto señor Magoo? Joder. Pues a mí me sorprende porque creo que hay que dar una oportunidad. Si toda esta gente, algunos de ellos a los que conozco, respeto y admiro, dicen que es muy buena, será que va mejorando. Pero claro, yo tuve un problema al empezar a verla. La gente decía, las críticas decían que era la serie sucesora de Juego de Tronos y de Los Soprano. Claro, te dicen eso y dices, claro, esta es la megaserie. Claro, has puesto la expectativa tan alta que me voy a decepcionar seguro, ¿no? Y claro, no es Los Soprano, o no me lo parece en 2 capítulos, aunque es verdad que no he visto la temporada 1 entera, y desde luego no es Juego de Tronos, pero es verdad que tiene ese punto más actual que tú apuntabas, el protagonista, o uno de los protagonistas, que es el padre, el papel de Logan Roy, que es Brian Cox, que es un actorazo también, y todos lo son, pues ayuda, ¿no? Esa historia con los 4 hijos y sus neuras cada uno y sus ganas de matar al otro, pues es un poco de los Lannister, por otra parte, pero es que claro, es una historia del ser humano. Pero mira, María Hervás, que es periodista de Internacional en el periódico El País, contestaba a ese tuit que ponías precisamente sugiriendo que íbamos a ver la serie, y decía María Hervás, dice, la mejor serie que vi el año pasado, no se puede empatizar más con tanto personaje despreciable, porque es verdad, encontramos allí fama, desamor, dinero, estrategia, familia y el imperio mediático desmoronándose, un patriarca destronado, como decías tú, teatro a la pantalla, pero es verdad, las batallas por el poder. Vamos a ser el número 1. El conglomerado mediático mayor del mundo. Fantástico, papá. Fantástico. Eso es. ¿Dónde guarda la escopeta? Me pego un tiro. Kendall y Roman serán codirectores de operaciones. Y yo dedicaré mi tiempo a evitar la adquisición. Perdona, ¿acabas de decir codirectores? No, ¿él va a volver? Debemos estar unidos. Ahora más que nunca. Pero sí, no, lo siento, perdonad. ¿Él intentó que nuestro enemigo nos comprara y le damos un ascenso? ¿Eso hacemos? Es mi decisión. Pues es una mierda. Lo que, cuando decía antes, bueno, hemos visto un capítulo en esta semana en la vida real a nuestro alrededor, está la batalla por la sucesión en la dirección de un periódico y todo lo que conlleva además, que hay luchas de poder político, luchas de poder accionarial, luchas de poder familiar y otras tantas derivadas del manejo de los medios de comunicación. Decía, bueno, tiene paralelismos y a la vez está muy alejada. ¿Por qué no conocemos personajes tan grotescos en la vida empresarial española? Pero quizá porque no hemos profundizado mucho. Bueno, hay algunos casos de gente muy... Lo que dicen los medios es más difícil, ¿no? Grandes familias propietarias de medios de comunicación que se comporten de esta manera, así los hijos, de una forma tan impúdica públicamente, ¿no? Que se le conozcan tantas depravaciones. No sé qué decirte. Si nos ponemos a pensar, seguro que se nos ocurre. Es verdad que la producción británica o el productor británico de esta serie tuvo que leer en su día comparaciones. Traerlo a España quizás es un poco más complicado, aunque digo, no encontraríamos casos, pero se ha llegado a decir que está inspirado en los Murdoch, ya sabes, que es un magnate de los medios, o incluso los Hearst y los Trump. Tú imagínate la guerra de poder de los hijos de Trump, que son varios, incluso el pequeño, a la hora de heredar, ¿no?, en el futuro. Bueno, si todos son como el padre, seguro que tienen una serie de televisión, pero es verdad, decía Pablo Turco, muy buena, cada temporada me ha sabido a poco, pero seguro que si le preguntáis a Rupert Murdoch no opina lo mismo, porque quizás retrata la manera tan impúdica. Pero bueno, es una recomendación que queríamos haceros esta semana, traerla. Es una serie, yo creo que es interesante, quizá un poco ligera, es verdad que te vas dejando llevar un poquito, te vas dejando arrastrar, pero si queréis verla... ¿Quizá mejora? ¿No? A mí me da la impresión de que sí, pero es verdad que a mí el principio, cuando al padre de pronto le da un infarto, me pareció que la serie tenía un arranque con bastante fuerza, porque era bastante imprevisto lo que ocurre. Entonces, a mí sí que me sorprendió casi desde el principio, pero por eso cuando me has dicho no, pues yo no la había encontrado. Digo, bueno, pues igual discrepemos. Sobre todo porque estoy viendo una que quiero recomendar dentro de unos días, cuando termine de verla al completo, que es Baron Noir, que es maravillosa, que está también en HBO y que esa sí me parece un retrato salvaje de la clase política y en concreto de los socialistas, franceses. Sí,
Ah, vale. Sí, sí, mira, brutal. pues Ya hablaremos nota. ya hablaremos de ella porque es buenísima. Pues mira, iré viéndola. Bueno, en todo caso, esta semana Succession es una serie de televisión norteamericana, está en HBO, sobre las batallas de poder en una familia propietaria de un imperio de medios de comunicación, y ahí descubriréis personajes, pues eso, que viven en el exceso permanente, pero además luchando por continuar en el poder y en el control de los medios, y etcétera, etcétera. Ana Pastor, Neutral, gracias. Cuídate mucho, Ana. Gracias. Plata o plomo. El mundo en series. En el Juego de Tronos o ganas o mueres. Con Fernando Berlín y Ana Pastor. ¿Sabes dónde estás? Es una radio pirata. La Cafetera presenta los relatos de Ainhoa Goñi. Ay, los viernes que tenemos el privilegio de gozar con los relatos de Ainhoa Goñi. Ainhoa Goñi, muy buenos días. Muy buenas, ¿cómo estás? Bien, deseando escuchar el relato de esta semana, y decía, tenemos el privilegio de contar con Ainhoa Goñi, pero además habitualmente también con la voz de Pachi Freitez. Pachi Freitez, muy buenos días. Hola, buenos días a todos. Ay, ¿quién nos iba a decir que algún día pasaría, o bueno, no ha pasado del todo, pero pasaría un poco toda esta preocupación pandémica y nos encontraríamos de nuevo ante el desconfinamiento? Pachi Freitez, que me tenías muy preocupado, que lo sepas. Que te veía yo ahí muy atado a las cuatro paredes. Sí, no, ya estoy más tranquilo. Los primeros días tengo que reconocer que me costó un poquito volver otra vez a la calle y acostumbrarme a la gente y todas esas cosas, ¿eh? No me extraña, sí. Nos ha pasado un poco a todos. A ti Ainhoa, no lo sé, tienes como mucha fortaleza así emocional, pero es verdad que exponerse otra vez a la vida cotidiana... Sí. A mí es verdad que no me ha costado esa parte, lo que hablamos, lo cogí con muchísimas ganas, salir a correr, que de repente pues eso, volví a correr y en vez de hacer tanto yoga empezaba a hacer deporte fuera, pero sí que es verdad que sí que he notado que echo de menos algunas cosas. Hay muchísimas, por supuesto, que estoy muy contenta ahora de esta nueva normalidad, pero es verdad que echo de menos un poquito el silencio, la tranquilidad en las calles. Eso sí. Esa parte la voy a echar de menos, yo creo, verdad, siempre, sí. Porque descubrí un Madrid distinto esos días. Sí, es verdad. Y yo verdad, creo que muchos oyentes lo contaban, ¿no? Sí, es verdad. Y ha vuelto otras un poquito. Ciudades, ¿no? Hemos descubierto otras ciudades donde los pájaros estaban cantando por las mañanas y los oías perfectamente. Sí. Pero bueno, la verdad es que lo estoy llevando bien dentro dentro de todo. Pero es verdad que notar que hay mucha gente alrededor no me acaba de gustar. Ya, sí, eso nos está pasando un poco a todos, sí. ¿No, Pachi? Sí, a mí me pasa lo mismo. De hecho, procuro huir de las aglomeraciones y que se me acerquen mucho no lo llevo bien. Ay, nos estamos volviendo un poco gentefóbicos. Oye, pero tú has recuperado, Pachi, las rutinas, porque el otro día me encontré un amigo, Miguel, que está haciendo una obra de teatro allí junto a la Plaza Carlos Cambronero, ahí en Pez, y me decía, es que volvemos a actuar, pero tenemos que hacerlo con viseras de plástico y con un telón de plástico que han colocado que nos separa del público, con visera y telón, fíjate. Pues teatro, me imagino que esta era una sala pequeña, ¿no? Claro, es una sala pequeñita y de hecho el aforo lo han reducido y es para 12 personas ahora, pero fíjate. Es que de verdad. Porque tú, las rutinas, ¿estáis recuperando vosotros la rutina más o menos normal? ¿Tú has empezado a trabajar normal? Nosotros ya hemos vuelto a grabar. Ya estamos otra vez haciendo la serie. Lo que pasa es que con unos protocolos de seguridad absolutamente brutales. Y por supuesto no hay besos, ni hay abrazos, ni nada que implique una cercanía, o sea, que las carnes se junten. ¿No hay amor o qué? ¿No hay amor? No hay amor, no hay amor. Y os hacen pruebas y todo, porque he visto que algunos amigos actores también me decían que se hacían PCRs, con una cierta todas frecuencia. Las semanas. Todas las semanas. Bueno, de hecho, hoy me he vuelto a hacer otro. Sois como los actores de cine. Bueno, eso es otro asunto que ya conversaremos. Bueno, que por cierto, poco se habla de lo tremendamente desagradable que es hacerse un PCR. ¿Ah, sí? Porque te meten
un bastoncillo por la nariz que, vamos, yo creo que te roza el duodeno. Sí, pero esto no es... que te lo meten... Sí, pero esto no será en tu centro médico, ¿no? ¿Es así siempre? No, es así siempre. La prueba es así, la prueba es así. Sí. Wow. Sí, es así, te lo meten por la nariz, yo creo que tiene que llegar a rozar casi el esófago, o sea, es una barbaridad. Wow. Podemos elegir otros orificios, amigo, pero claro, ya tomas tus decisiones. Pero, pues no sabía yo que indagaban hasta las profundidades. Hasta las profundidades. Fíjate. O sea, de hecho sales llorando de ahí. Ostras, sí, o sea, que duele, además es doloroso, ¿no? Es más que doloroso, es que es muy, muy incómodo, te hace unas cosquillas salvajes. Y menos mal que son solamente unos segundos, porque además te lo meten por los dos orificios de la nariz y es verdaderamente desagradable. Dios mío, oye, yo tengo los orificios de la nariz muy pequeños, no cabría ni el pelo de una gamba. Es un bastoncillo, no un bastón. Ya, bueno, ya me imagino que no será que no será un garrote, pero no lo sé, oye, que sí, me dejas así un poco como impresionado. Fui una vez comiendo salmón, yo creo, Goñi, que esto lo viviste cerca de mí, pero una vez comiendo salmón se me clavó una espina. No sabéis lo desagradable que es, pero una espina gigante. Y entonces llamé al centro de dije, gigante. Además hice el programa, y todo al día siguiente, porque fue por la noche cenando y me iba atragantando, que ahí está la grabación para escucharla. Y me fui al centro de salud y cuando vi a la señora con las pinzas acercándose a la garganta, bueno, los gritos se oían, las arcadas se oían hasta en Barcelona. Sí, qué desagradable. Muy desagradable, bueno, sí. Claro, dices, no, si está ahí, si solo hay que rescatarla. Claro, decía, no, pero hombre, es que si no, digo, pues es que las veo acercarse y ya mi cabeza, pues imagínate con un bastoncillo. Pero bueno, total, que te estás haciendo las pruebas y en todo caso, bueno, ya estamos volviendo a una cierta normalidad aparentemente, por lo menos coyunturalmente, no sabemos cuánto durará, pero parece que estamos volviendo a una cierta rutinas, así que vuelven los relatos de Ainhoa Goñi, que además esta semana Ainhoa se ha fijado, bueno, es un buen amigo del programa. Y alguien que nos está ayudando mucho poniendo imágenes, ilustrando los relatos de Ainhoa Goñi, el gran Malagón. Sí, ¿te ha servido de inspiración? Sí, es José Rubio Malagón. Y la verdad es que, bueno, como sabes, como contabas, ha estado colaborando un montón, pone todo su arte para relatar de otra forma las historias, ¿no? De todos los viernes. Y la verdad es que siempre me ha parecido que tienen un trabajo fantástico, porque al final, como digo yo, tienen armas que son pinceles, ¿no? Y sus balas es la tinta. Y la verdad es que, bueno, hablando con él de su trabajo diario y tal, un día me inspiró muchísimo. Además le dije, perdona, que es un atraco, porque además yo ya le he confesado mi amor platónico. Le he dicho, lo siento, porque es que me encanta lo que haces. Y después de hablar un día con él, tal cual, es que me salió del tirón. Y bueno, entonces es una forma de darle las gracias por todo lo que hace, porque en fin, tiene una cabeza, bueno, fantástica, ¿no? Y bueno, y porque como él también hay otros muchos que los vemos en periódicos y en un montón de medios de comunicación, y es un reconocimiento a su trabajo, ¿no? Y nada, yo estoy muy contenta de dedicárselo, pero ya te digo que yo le amo, básicamente. Bueno, pues sí, queremos a Malagón. Nos gusta mucho, en efecto, además es verdad, es un homenaje, un reconocimiento a todas aquellas personas que dibujan y además Malagón ha sido muy generoso siempre con nosotros y con los relatos de Ainhoa y conecta muy bien además con la filosofía de los relatos, con la filosofía de la audiencia, así que bueno, el trabajo de los dibujantes, el relato de Ainhoa Goñi de esta semana, Líneas, con la voz del maravilloso Pachi Freites. Pachi, como siempre, de verdad, de corazón, muchísimas gracias por todo este apoyo también a este espacio. Líneas de Ainhoa Goñi. La cafetera presenta los relatos de Ainhoa Goñi. El día había sido largo. Me había sentado frente al mar, frente a esas masas de agua en las que siempre me refugio para ver la luz, para ver las líneas, para ver el sentido de un folio en blanco por descubrir. Pero hoy las veía más oscuras que nunca. Por momentos
Había dejado de sentir que mi vida tenía el sentido que buscaba. Había dejado de ver la repercusión a lo que yo hacía. Había dejado de encontrar esa razón que marcaba mi camino. Porque mi trabajo, mi pasión, pretendía remover conciencias. Pero los tiempos de las conciencias habían pasado. Y las almas se escondían tras altos y seguros muros de hormigón. Había pasado horas así, mirando, escrutando un horizonte imposible, buscando a seres invisibles en las olas. Hoy no me salían las palabras, no me salían las rayas, no me salían los colores. Había vaciado mi alma y había perdido el destino de las cosas. Y me planteaba si debía recuperarlas, me preguntaba si debía buscarlas, si tenían sentido en un mundo en el que una promesa no tiene valor y una mano amiga nunca sale en tu busca. Somos esos seres que vivimos el presente en la distancia. Somos los que debemos poseer para creer en la existencia de algo. Hay que tocar, usar, rasgar, porque si no tocamos algo con nuestras manos, no está. Si no nos gusta, no existe. Si alguien no es de los nuestros, no nos importa. Luché con mi orgullo y me perdí en unas lágrimas imparables. Me dejé llevar por el desasosiego, porque mis manos no conseguían quitarme el dolor. Porque esa cabeza que todo lo dirigía me decía que el futuro todavía no se había configurado, que el presente siempre podía empeorar, que aquel horizonte que estaba mirando dividía un mundo en dos. Ese otro mundo que yo miraba desde aquel paseo se desangraba ante nuestros ojos. ¿Cómo vuelves a contar algo que ya has contado 1000 veces? Hay 1000 fotos, 1000 imágenes, 1000 dibujos, hay 1000 relatos que hablan de los naufragios de unos, de las asesinadas por los hombres sin corazón, de las personas que hinchan sus bolsas y vacían las neveras de otros. Había 1000 historias que ya nadie leía, porque la gente ya no quería ver. Se habían cansado de sentir. No querían verlas porque es más fácil no mirar, porque es más fácil no luchar, porque es más sencillo que no despierte tu conciencia. Porque una vez que tu conciencia mira, una vez que descubres el auténtico valor de las personas que no de las cosas, esa idea no desaparece nunca. Pero hay que querer mirar. Y mirar es sufrir. Y yo no sabía si seguir con estas cosas. Era mi vida, sí, pero no sabía si servía para algo. No sabía si mis dibujos eran como papel mojado en este mundo egoísta, en este mundo sin conciencia. Entonces vi pasar a unas chicas escandalosas, iban partiéndose de risa por el paseo, y vi sus camisetas blancas, azules y negras. Esas camisetas blancas que eran más que banderas de alto el fuego, esas camisetas de 1000 colores que parecían 1000 banderas de patrias propias, eran mucho más que mensajes públicos de dignidad, eran mensajes públicos de lucha, de resistencia, de democracia, de resiliencia. En sus camisetas vi imágenes de mujeres fuertes, lemas contra el patriarcado, símbolos de apoyo a los refugiados, diseños de planetas ahogados por la contaminación y dibujos de brazos que sostenían a una sociedad que parecía condenada a muerte. Pero no lo estaba. Al menos no todavía. Había fuerzas para seguir empujando, tirando, resistiendo, dibujando. Todavía había gente que estaba dispuesta a mirar. Cargué mis armas y despejé mi mente. Puse a los culpables frente a la pared, cara a mí.
tendrían que escucharnos, tendrían que leernos, tendrían que ver nuestras fotos y nuestras imágenes. Los imaginé en mi cabeza, en fila, uno detrás de otro, como culpables. Mañana y siempre tendrían que seguir leyéndonos, viendo nuestras fotografías, nuestros dibujos, nuestros pensamientos. No nos harían caso, pero me metería en su cabeza y en sus sueños y molestaría su descanso inmerecido. Nuestras armas, las de la democracia, las de la verdad, describen las realidades, cuentan la historia tal y como ha sucedido y no ocultan a toda esa gente que muere en los confines del mundo. Volví a mirarlos con rabia y planteé una vez más mi guerra de guerrillas. Armé a mis soldados y preparé la estrategia. Encendí la luz, saqué folios y más folios y desparramé millones de ideas sobre la mesa. Desperdigué mis rotuladores con punta de pincel, esa punta fina imprescindible que te permite dibujar las cosas pequeñas, las diminutas, y que te permite delimitar con acierto el bien y el mal hasta llegar al fondo de todos y cada uno de los detalles de la historia, de lo importante, de la verdad. Y me dispuse a castigar a los culpables. Cogí mis armas y disparé de la única manera que sabía hacerlo. Junté líneas y puntos, dibujé caras de dolor, pinté sentimientos y marqué fronteras y pasos escondidos. Esculpí con detalles a madres, padres, niños. Coloreé vidas que buscaban vidas. Dibujé muros imposibles con cuchillos de racismo en sus extremos. Añadí bombas, quemé billetes y señalé maletines entregados en lugares oscuros. Tracé con amor las líneas de esas barcas que cruzan mares llenos de tempestades y definí hasta la extenuación cada detalle de cada puerto con perros que ladran mentiras fruto del odio. Y disfruté detallando los sueños posibles, las esperanzas luchadas y las misiones. Ay, mira. Retomo la última. Hoy estoy tonto. Bien. Y disfruté detallando los sueños posibles, las esperanzas luchadas y las ilusiones cumplidas. Pasé horas frenéticas de una locura desesperada. Saqué mi rabia y mi incomprensión y la plasmé en esas hojas en blanco, en esa pantalla inmóvil que recibía sentimientos como quien recibe bolas de barro. Y terminé mi obra de ese día. Porque mañana habría otra historia que contar. Mañana se ampliarían las historias. Los males de este mundo en destrucción seguirían necesitando de gente que las contase. Mañana empezaría de nuevo. Mañana, como ayer, como siempre, esas imágenes intentarán buscar un ojo al que llamar la atención, un corazón al que recordarle que esos dibujos son reales, que esos seres son reales, que esas muertes llegan siempre, amontonadas en archivos sin nombre. Mira a tu alrededor, despierta, siente. La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com/mecenas.